Reglas básicas de derivación. Bueno, en sí las reglas básicas de derivación solo vienen siendo las fórmulas que nos ayudarán a encontrar la derivada de una función de una manera un poco más sencilla. Y primero tenemos la derivada de una constante, donde nos dice que, bueno, aquí está su fórmula, donde nos dice que f de x es igual a c, la constante, y ya derivada sería 0. Y aquí tenemos un ejemplo donde f de x es igual a 5 y su derivada es 0. Bueno, siempre que derivamos una constante, su derivada siempre será 0, sea el número que sea, el tamaño que tenga, ya sea positivo o negativo. Después tenemos la derivada de una potencia, y su fórmula sería f de x es igual a x a la n, x la variable y n el exponente. Y ya derivado sería la variable x por el exponente n. Y al exponente le restaremos 1. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo podría ser, que es f de x es igual a x a la 3, y ya derivado sería 3x a la 2. Después tenemos la derivada de una función multiplicada por una constante, donde su fórmula sería g de x es igual a c, donde c, la constante, se multiplica por la función f de x. Ya derivado sería la multiplicación de la constante por la derivada de la función. Y aquí tenemos un ejemplo. G de x es igual a 3x a la 4, donde ya derivado sería 3 la constante por la derivada de x a la 4, que nos daría 4x a la 3, y ya como resultado nos daría 12, ya multiplicado 3 por 4x a la 3 sería 12x a la 3. Y ahora tenemos la derivada de una suma o resta de dos o más funciones, donde la fórmula para hacer esta tenemos h de x es igual a f de x más la suma o resta según el caso con g de x, y su derivada siempre será la suma o resta de las derivadas de las funciones, que en este como es f de x y g de x. Y como ejemplo tenemos g de x es igual a x a la 2 más 2x a la 3, y ya derivado sería la derivada de x a la 2, que sería 2x más la derivada, en este caso suma, de la derivada de 2x a la 3, lo cual sería 2 por la derivada de x a la 3, que sería 3x a la 2. Y ya como resultado final tendríamos 2x más 6x a la 2. Derivada de un cociente. Tu fórmula para derivar este sería h de x es igual a f de x sobre g de x, donde, bueno, digamos que f de x es el primero y g de x es el segundo. Bueno, y ya derivado sería la derivada del primero por el segundo sin derivar, menos la multiplicación del primero sin derivar por la derivada del segundo sobre g de x a la 2. Y ya como ejemplo tenemos h de x es igual a 2x a la 4 sobre 2x a la 3, y derivado sería la multiplicación de la derivada del primero, que sería 8x a la 3 por 2x a la 3, que sería el segundo sin derivar, menos la multiplicación del primero sin derivar, que sería 2x a la 4 por la derivada del segundo, que sería 6x a la 2 sobre 2x a la 3 a la 2. Y como resultado tenemos de esto, tenemos 16x a la 6 menos 12x a la 6 sobre 6x a la 5, donde estos dos exponentes se sumarían. Y ya como resultado final de esta tenemos 4x a la 6 sobre 6x a la 5. Y ahora tenemos la derivada de un producto, y su fórmula sería h de x es igual a f de x por g de x, donde es algo parecido a lo anterior, donde el primero, digamos que f de x sería el primero y g de x el segundo. Bueno,
su derivada sería la derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por el segundo ya derivado. Y aquí tenemos un ejemplo que sería hx es igual a x a la 3 por 2x a la 4. Y ya derivado sería la multiplicación del primero ya derivado, que sería 3x a la 2, por el segundo sin derivar, que sería 2x a la 4, más la multiplicación del primero sin derivar, que sería x a la 3, por el segundo ya derivado, que sería 8x a la 3. Y como resultado tenemos 6x a la 6 más 8x a la 6. Y ya como resultado tenemos 14x a la 6, perdón, donde el exponente prácticamente quedará igual. Derivadas de funciones trigonométricas. En estas tenemos que, por ejemplo, tenemos la derivada de la función seno, donde nos dice que su fórmula es f de x es igual a seno de u, y derivado sería u' por el coseno de u. Después tenemos la derivada de la función coseno, donde nos dice que f de x es igual al coseno de u, y después de derivarla sería menos u' por el seno de u. Luego tenemos la derivada de la función tangente, donde nos dice que f de x es igual a tangente u, y para derivarla nos quedaría u' sobre el coseno cuadrado de u, y a su vez esta pasaría a menos u' por secante cuadrada, y finalmente nos daría menos u' por 1 más tangente cuadrada u. Y ahora tenemos la derivada de la función cotangente, donde nos dice que f de x es igual a cotangente u, y derivándolo sería u sobre seno cuadrado u, y esto sería igual a menos u' por cosecante cuadrada de u, y finalmente tendría que quedar como menos u por 1 más cotangente cuadrada de u. Derivadas de funciones trigonométricas. En estas tenemos que, por ejemplo, tenemos la derivada de la función seno, donde nos dice que su fórmula es f de x es igual a seno de u, y derivado sería u' por el coseno de u. Después tenemos la derivada de la función coseno, donde nos dice que f de x es igual al coseno de u, y después de derivarla sería menos u' por el seno de u. Luego tenemos la derivada de la función tangente, donde nos dice que f de x es igual a tangente u, y para derivarla nos quedaría u' sobre el coseno cuadrado de u, y a su vez esta pasaría a menos u' por secante cuadrada, y finalmente nos daría menos u' por 1 más tangente cuadrada u. Y ahora tenemos la derivada de la función cotangente, donde nos dice que f de x es igual a cotangente u, y derivándolo sería u sobre seno cuadrado u, y esto sería igual a menos u' por cosecante cuadrada de u, y finalmente tendría que quedar como menos u por 1 más cotangente cuadrada de u. Derivada de la función secante. En esta su fórmula nos dice que f de x es igual a secante u, y derivada sería u' por seno de u sobre coseno cuadrado de u, y en resultado final nos daría como u' por secante u por tangente u. Y finalmente tenemos la derivada de la función cosecante, donde f de x es igual a cosecante de u, y derivado sería u' por coseno de u sobre seno cuadrado de u, y finalmente nos daría como un resultado como menos u' por cosecante u por cotangente u. Para comprender el concepto de límite es necesario tener claro el concepto de función. El límite se calcula cuando es el valor al cual se acerca a una función f de x
sin llegar a él. A continuación, resolveré un ejercicio para entender un poco mejor. Como sabemos, límite se representa por lim. El límite de 2/3 de x más 9, cuando x tiende a 1. Ahora lo sustituimos, serían 2x 2/3 por x, que sería 1. Entonces, para convertirlo a fracción, para que sea igual, solo se le agregaré un 1 de denominador, más el 9, sería así. Ahora lo multiplico, 2 por 1 es 2, 3 por 1 es 3, más 9. Y para convertir el 9 a fracción, solo se le agrega el 1, como lo hicimos anteriormente. Ahora se multiplica cruzado, 2 por 1 serían 2, y 9 por 3 serían más 27 sobre 3. Entonces lo sumamos, que sería igual a 29 entre 3. Esta queda como fracción y es lo más indicado. También lo podemos dividir y el resultado sería igual a 9.6. Y así es como resolvemos nuestro primer ejercicio. Lo resolveré mediante factorización. Límite de x cuadrada menos 5x más 4 sería x cuadrada menos 2x menos 8 cuando x tiende a 4. La factorización, primero tengo que abrir paréntesis, tengo que ver cuál es mi letra o mi factor común. Entonces sería que es el x. X por x es x cuadrada. Ahora, para agregar los signos, tengo que ver más con menos es menos y menos con más es menos. Y que ahora tengo que buscar dos números que sumados me den 5 y multiplicados me den 5 y multiplicados me den 4. Entonces los números serían el 1 y el 4. Ahora, para factorizar la parte de abajo, igual abro dos paréntesis y mi factor común es la x. Sería x por x, x cuadrada, más con menos es menos y menos con menos es más. Ahora tengo que buscar dos números y que sería el menos 2 y el 4. Ahora sí voy a resolver mi límite por medio de la factorización. Sería x menos 1, x menos 4 sobre x menos 2 y x más 4 cuando x tiende a 4. Entonces sería 4, entonces tendría que eliminar estos factores para poder, sería 4 menos 1 sobre 4 menos 2, entonces sería 4 menos 1 es 3 sobre 4 menos 2 es 2, y así obtendría mi resultado por medio de factorización, ya que en el anterior, como lo sustituía así nada más, no se puede, es una indeterminación, y así es como me daría mi resultado por medio de la factorización. Lo resolveré mediante factorización.
límite de x cuadrada menos 5x más 4 sería x cuadrada menos 2x menos 8 cuando x tiende a 4. La factorización, primero tengo que abrir paréntesis, tengo que ver cuál es mi letra o mi factor común, entonces sería que es el x. X por x es x cuadrada. Ahora para agregar los signos tengo que ver más con menos es menos y menos con más es menos, y que ahora tengo que buscar dos números que sumados me den 5 y multiplicados me den 5 y multiplicados me den 4. Entonces los números serían el 1 y el 4. Ahora para factorizar la parte de abajo, igual abro dos paréntesis y mi factor común es la x. Sería x por x, x cuadrada, más con menos es menos y menos con menos es más. Ahora tengo que buscar dos números y que sería el menos 2 y el 4. Ahora sí voy a resolver mi límite por medio de la factorización. Sería x menos 1, x menos 4 sobre x menos 2 y x más 4 cuando x tiende a 4. Entonces sería 4, no, entonces tendría que eliminar estos factores para poder, sería 4 menos 1 sobre 4 menos 2, entonces sería 4 menos 1 es 3 sobre 4 menos 2 es 2, y así obtendría mi resultado por medio de factorización, ya que en el anterior, como lo sustituía así nada más, no se puede, es una indeterminación, y así es como me daría mi resultado por medio de la factorización. Les voy a explicar lo que es una función. Sabemos que la composición de las funciones consiste en definir funciones cuyas variables son a su vez otras funciones. En ocasiones se utiliza la expresión funciones dentro de funciones para describir esta operación. También sabemos que existen diferentes tipos de funciones, como la función polinómica, función racional, la función exponencial, la función logarítmica y la función a trozos. Una función es continua en cualquier punto. La continuidad de las funciones básicas es las funciones polinómicas, que es f de x am más am menos 1. Las funciones racionales son f de x h por x entre g por x. Las funciones son continuas excepto si tenemos 0 en el denominador. Las funciones exponenciales son f de x igual a x. Las funciones logarítmicas son f de x log por x continuas para todos los números positivos. A continuación les voy a hacer un pequeño ejercicio para explicar más bien, pero sería de la función a trozos. Voy a anotar mi ejercicio, que sería f de x sería x menos 5 y sería x menos 3. X menos 3.
Entonces la de abajo sería x al cuadrado menos 4x más 3 entre x cuadrada menos 3x más 2. Sabemos que si x es igual o menor que 1 y si x es mayor que 1, si es igual o menor que 1 sería al lado de la derecha en nuestra gráfica. Sabemos que esta es y x. Sería x menos 5 y x menos 3. Y esta, como es mayor, irá al otro lado, que sería esta. Esta va a ir de este lado, aquí la pondríamos. Entonces a continuación voy a resolver este ejercicio. Sabemos que para la primera tenemos que saber si existe este x en el 1. Sería f de x igual a x menos 5 y sería x menos 3 igual a 1 menos 5 y sería 1 menos 3 igual a 1 menos 5 serían 4 menos 4 y 1 menos 2 sería menos 2, sería igual a 2. Ahora vamos a hacer la segunda, que sería límite de x cuando tiende a 1. Sería límite f de x cuando x tiende a 1. Sería límite f de x cuando x tiende también a 1. Acá sería cuando tiende a menos 1. Ahora la función original sería x cuadrada menos 4x más 3 sobre x2 menos 3x más 2. Las vamos a factorizar. Se abre el paréntesis, que sería nuestro factor común sería la x. Ahora, para sacar el primer signo sería más con menos es menos y menos con más es menos. Ahora tengo que buscar dos números que sumados me den 4 y multiplicados me den 3. En este caso sería el 3 y el 1. Para factorizar la siguiente, igual mi factor común sería el x. Para sacar el signo sería más con menos es menos y menos con más es menos. Ahora tengo que buscar igual dos números que multiplicados me den 2 y sumados me den 3, que en este caso sería el 2 y el 1. Ahora, como vemos, podemos eliminar estas variables, esta factorización, que es el x menos 1, y solo me quedarían dos funciones. Sería x menos 3, me quedarían mis dos factorizaciones, x menos 3 sobre x menos 2. Ahora sí lo voy a sustituir. Sería x1 menos 3 sobre 1 menos 2, que sería igual 1 menos 3 sería menos 2 y sería 1 menos 2 sería menos 1. Entonces sería igual
a menos 2 entre menos 1, como los dos signos son negativos, se va a pasar ya positivo. El resultado sería 2, pero ya positivo. Ahora el siguiente paso sería el límite de x menos 5 y x menos 3 cuando x tiende a 1, que sería igual 1 menos 5 y 1 menos 3, que sería igual a menos 4 y menos 2, y se dividen igual los signos como son negativos, ya para el resultado final es positivo. Menos 4 entre menos 2 es igual a 2, como comprobamos. Como en la ecuación anterior nos dio el mismo resultado, entonces es continua. En el paso número 3 sería f de a es igual al límite f de x cuando x tiende a a, y lo vamos a sustituir con el número 1. F es igual al límite de f de x, sería cuando x es igual a 1. Ahora vamos a igualar el 2 es igual a 2 y x pues es igual a 2. Ahora con esto sabemos que es continua con los dos valores.